7 de la mañana con 19 minutos. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora quiero dar la bienvenida a Alejandro Martínez, el expresidente ejecutivo de Expo Flores. ¿Cómo está usted, Alejandro? Bienvenido, buenos días. Eduardo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para arrancar, podríamos hacer referencia a ese viejo adagio popular que dice, tras piedras, palos, por lo ocurrido entre octubre y las afectaciones posibles en términos económicos por la presencia del coronavirus. Bueno, a ver, el tema muy grave para el sector, en general para la producción ecuatoriana, fue el mes de octubre. La paralización en algunas fincas fue literalmente por los 12 días, en los cuales, más allá de no poder despachar la flor al destino, no pudieron trabajar cultivo. Hay que entender básicamente que esa ventana de tiempo que había en el mes de octubre es cuando las fincas generalmente hacen un pinch, que es un corte específico que se hace a la planta, para motivarle a que ésta produzca el doble, el triple hacia el Valentín. Ese corte no se hizo en algunas fincas y podía dar dos resultados. Un resultado podía ser que la producción se postergue, es decir, que el siguiente ciclo de la planta sea más bien en febrero y no en enero. O el otro efecto, que es el efecto que se dio en su gran mayoría, es que sacó muchísima producción de flor, digamos, no muy buena. Sí exportable, pero no muy buena. Claro, el resultado de eso es que tuvimos un Valentín que se está acabando el día de mañana, básicamente, con muchísima oferta, muchísima producción y precios muy bajos. Hay que entender que el Valentín equivale al 30%, en algunas fincas, del 30% de las ventas anuales. Y claro, vender a menor precio es un golpe fuerte a la caja. El tema del coronavirus, a ver, es un tema que afecta al comercio en general. ¿Qué afectación ha tenido el sector florícola? Principalmente las fincas que tenían cierta parte de su producción enfocada a los festejos, digamos así, del Año Nuevo Chino. Casi todas ellas o todas han tenido que cancelar sus pedidos porque evidentemente la afectación del coronavirus está afectando en el comercio local de China. Eso, digamos, traducido en términos económicos para estas fincas que tenían como socio comercial a China, ¿cuánto en cifras se podría traducir? A ver, es complicado saber cuánto en total, pero te puedo dar el caso de dos fincas específicas en los cuales tuve la llamada telefónica con ellos y estuvimos conversando. Y claro, estábamos hablando de casi 100.000 tallos tinturados, o sea, con valor agregado, absolutamente cancelados. Flor que no es muy fácil colocarla en otros mercados, es decir, mucho hay que entender que cada uno de estos destinos tiene gustos y tiene detalles específicos que quiere del producto flor que sale de aquí y que no necesariamente se ajustan a otros mercados. Ujú. Nos referimos a la Gypsophila, ¿así se pronuncia? Hay gypsophila, hay rosas, hay crisantemos, hay un montón de flores que se van a distintos lugares. China principalmente consume gypsophila y consume rosas tinturadas. Ese es, digamos, lo más atractivo del mercado chino. El mercado chino en general para la floricultura todavía es un mercado muy pequeñito. Ha tenido un incremento interesante en términos porcentuales en los últimos 3 años, pero todavía es un destino muy complejo, muy pequeño. Todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer para, digamos, convencer al consumidor a diferenciar lo que es una flor local, que le dura probablemente 2, 3 días en florero, que es chiquita, que no tiene mucha variedad, contra una flor de exportación que básicamente tiene prácticamente una garantía de 15 a 20 días en florero, con una notoriedad y una variedad distinta. Ahora, digamos, ¿cuáles son las experiencias anteriores, en años anteriores, de la experiencia de la industria con relación a efectos que podrían precisamente dañar la producción, dañar el comercio, la exportación, en fin? Una ahora estamos viendo con relación al coronavirus, pero circunstancias que han tenido que enfrentar y cómo las superaron. Hay que entender que el mercado internacional es como un mercado local, pero muy grande. Es decir, hay afectaciones que no son necesariamente puntuales al sector, pero que de una u otra manera derivan en un problema. Te comentaba que hace 3 años, justamente en Valentín,
hubo una helada muy, muy importante en la parte noreste de los Estados Unidos. El noreste de los Estados Unidos te consume más o menos el 40% de la producción de flor en el mundo en general. El paro fue casi de una semana, es decir, no había transporte, no había aviones, no había forma de que los productos, más allá de las flores, puedan entrar a los mercados, por un lado, y por otro lado, era un mercado en el cual el consumidor prefería pues quedarse en casa o hacer las menores actividades posibles, porque obviamente el efecto clima es importante. Estamos expuestos a este tipo de situaciones. No se puede evitar, digámoslo así, son actos naturales, o a veces, bueno, son epidemias como el caso del coronavirus. Eh, Simplemente nos tenemos que ajustar, es decir, hay flor que probablemente se vuelva a convertir en compost, que no es el mejor de los casos, pero evidentemente tienes que hacer algo con esa flor, o tratar de colocar en otros mercados o nichos de mercados que estén, digamos, ávidos de flor en ese momento y que tengas la suerte de poder hacerlo. Ujú. Pero nos toca ajustarnos. Creo que lo bueno y lo sano de esto es que eso se llama, a la larga, es parte de la competencia. Eh, yo diría que lo saludable del sector florícola es que ha aprendido a competir. Ujú. Estos 30 años o 35 años de floricultura ha hecho que el sector madure, busque alternativas, busque cómo competir mejor, a pesar de las condiciones de acceso al mercado que son diferenciadas con nuestros competidores. Y esa madurez, ese enfrentar las circunstancias de cualquier naturaleza, ¿cuánto le ha significado en todo caso para la economía ecuatoriana? Y en función de aquello, ¿cuánto tenemos que fortalecerla o protegerla? Bueno, el sector florícola te aporta al PIB 850 millones al año, es bastante importante en términos de que eh, toda la actividad florícola es para exportación, es decir, son dólares que vienen de afuera. Yo diría que lo importante ahorita, más allá del sector florícola, es concentrarnos en generar competitividad al Ecuador. No podemos seguir soñando o esperanzados de que tendremos otro boom petrolero y tendremos un Estado gastador. Creo que esa experiencia nos está hoy día dando la lección de que si no generamos condiciones y alternativas de competitividad, de inversión, de producción, de generar empleo, de fomentar justamente que una persona que inicia empleo a sus 20, 22, 24 años, eventualmente quiera él mismo emprender y quiera tener su empresa. Y asimismo contratar gente y generar, digamos, caminos o rutas de crecimiento. El Estado tiene un rol fundamental que cumplir en el país, y eso es garantizar los derechos constitucionales de las personas. No es el hacer negocios, no es el dar plata por todo lado, no, ese no es el rol del Estado es otro. Debemos generar las condiciones, debemos como ecuatorianos pues ya sentarnos un poco a la realidad de lo que vive el mundo. Eh, Saber y entender y no tenerle miedo a que competir es sano. Competir es lo que te hace competitivo principalmente. Y esas condiciones de competitividad, digamos, de mano, acompañadas del Estado, seguramente debo entender que se refiere a la Asamblea Nacional y el esfuerzo que tiene que hacerse en función de las leyes que hacen falta. Por ejemplo, una de las demandas tiene que ver con el sector laboral. ¿Cuánto se ha madurado en ese sentido para poder generar esas condiciones con esa normativa? Sí, bueno, a ver, las normas laborales en el Ecuador lo que han ido haciendo es generando esta expectativa falsa de derechos adquiridos, y probablemente les podemos llamar derechos adquiridos a quienes están en este momento trabajando, pero quienes no están trabajando, ¿de qué derechos estamos hablando? Creo que tenemos que ir más allá del derecho fundamental de las personas y es el derecho a la oportunidad de o bien trabajar o bien arriesgar su capital o su patrimonio en generar una empresa. Eh, Vuelvo a repetir, yo creería, más bien el mensaje que hemos tratado y hemos procurado manejar tanto a nivel gobierno como a nivel asamblea, es justamente que las leyes laborales, las leyes tributarias, es decir, todo lo que envuelve la actividad económica en sí, lo que deberían fomentar es que cada uno de nosotros, ecuatorianos, trabajadores o no trabajadores, eventualmente, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, busquemos emprender, busquemos arriesgar nuestro capital para buscar un crecimiento. Es la única manera de crecer. Es decir, no existe otra manera de crecer. El crecimiento a través del Estado genera ciertas limitaciones en el corto o en el mediano plazo.
Ahora, solamente para finalizar este tema relacionado al emprendimiento, que mucho lo hemos tratado en diferentes espacios de aquí de los medios públicos, mucho se dice con relación a la oportunidad para aprender o la necesidad. Cuando es en el primer caso es como que mucho más factible alcanzar las metas, a pesar de los índices de fracaso con relación al emprendimiento. Pero en todo caso, ¿cómo arribar a esa matriz o a ese entender del emprendimiento para mejorar las condiciones económicas del Ecuador? Yo diría que hay que dividir en dos. Uno es que la parte normativa ecuatoriana tiene que fomentar o generar los espacios para una competencia abierta. La competencia es la que genera tres factores a mi criterio. El primero es que genera índices o, digamos, el ambiente para poder generar espacios. Cuando uno no genera competencia, sino que todo es medio estándar o medio preestablecido, no hay muchos espacios. La competencia genera espacios. La segunda, evidentemente, es que al generar esos espacios, generas de una u otra manera riqueza. Se traduzca esto vía empleo, se traduzca esto vía emprendimiento. No es tanto el cuál, ese ya es un tema mucho más puntual, pero generas el espacio de riqueza. Y obviamente, esa riqueza se debe traducir eventualmente en un reparto de impuestos, ¿sí?, que vuelven al Estado para cumplir un rol fundamental en el crecimiento. Y es que las cosas como están hoy, es decir, una calle pavimentada, pues está bien, pero esa calle pavimentada requiere de mantenimiento, eventualmente de crecimiento, lo que sea. Es decir, tenemos que ir en este paso creciendo con lógica, con sentido, pero evidentemente, te digo, la base de todo esto se llama generar el ambiente de competencia. 7 de la mañana con 31 minutos. Alejandro, quiero agradecerle por su presencia aquí en los medios públicos. Un gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Primera Impresión con más, luego de la pausa.